Muy buenos días, queridos hermanos. Damos gracias al Señor por esta oportunidad que Él nos da día tras día de poder meditar en su palabra. Este libro tan precioso donde Dios nos habla día tras día, momento tras momento, a la vez que vamos a ella, para poder encaminar nuestras vidas en la voluntad de Dios el Padre y poder disfrutar esta bendición que tenemos en este consejo sabio para nuestra vida espiritual. En esta oportunidad vamos a ver en Josué el capítulo 23, ya llegando casi a los dos últimos capítulos. Dice la palabra del Señor, la súplica de Josué. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Y el versículo 6, para abreviar, esforzaos, dice, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y en el versículo 11 dice: guardad pues con diligencia vuestras armas, para que améis a Jehová vuestro Dios. Y el versículo 14 dice: y aquí yo estoy para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Reconoced pues que con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios había dicho de vosotros, todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Vemos aquí en este capítulo precioso los consejos y advertencias que Josué da, ya avanzado su edad, da al pueblo. Dice: aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos. Transcurrieron aproximadamente 9 años de concluida la guerra, que Josué, siendo ya viejo, llamó a todo Israel y a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo: yo ya soy viejo y avanzado en años. Demostrando su real humildad y modestia, Josué, desde el comienzo de su discurso, él no hace ninguna mención de sí mismo, sino que les recuerda que ellos fueron testigos de todo lo que Jehová vuestro Dios hizo con todas estas naciones, por vuestra causa. La conquista de Canaán, Dios es quien ha peleado por vosotros, pero aún quedaban tierras sin conquistar, y lo peor, aún quedaban algunos de sus enemigos viviendo cerca de ellos en parte de las tierras conquistadas. Josué confía que Dios las echará de delante de vosotros, y vosotros poseeréis sus tierras como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esta promesa está condicionada a que ellos estén dispuestos a combatir a estos enemigos. Otras condiciones: primero, esforzarse en cumplir todo lo que está escrito en el libro de Moisés, sin apartarse de ello. Segundo, no debían mezclarse con esas naciones que han quedado con vosotros. No hacer mención ni jurar por el nombre de sus dioses, ni inclinarse a ellos. Esta posibilidad de que esto ocurra fue prevista por Dios. Por esto les había dicho a Moisés: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Lo vemos allí en Éxodo 19, 6, 7. Los últimos consejos de Josué deben compararse a los de Moisés en Deuteronomio, especialmente capítulos 31 al 33. Así como había hecho Moisés, Josué les recordó a Israel las bendiciones pasadas de Dios sobre ellos, la necesidad de obediencia continua, y los instó a seguir conquistando la tierra. Les hizo advertencia sobre todos los peligros de la adoración a dioses paganos y de la alianza mundana con naciones paganas. El alejarse de Dios llevaría al juicio inevitable,
Los últimos consejos de Josué concluyeron con un desafío conmovedor para elegir a Jehová y servirlo, y los consejos se vieron realizados por la exhortación a dejar a los dioses extraños, una evidencia sorprendente de la incipiente apostasía que ya estaba cundiendo en Israel. Ante el ruego de Josué, Israel respondió con prontitud, pero esta promesa fue trágicamente olvidada después de la muerte de Josué y de los ancianos que estaban con él. A veces pensamos en nuestra mente que el Dios de Israel no es el Dios de este tiempo. Y sin lugar a dudas nos equivocamos en nuestra propia vida de poder realmente no tener en cuenta que el Dios de Israel es el mismo Dios que hoy está con nosotros. Él dice que él es fiel y permanece para siempre. Así que tenemos que tener en cuenta que los consejos que Dios nos da a través de su palabra, de poder alejarnos de los peligros de la adoración a dioses paganos, que sin lugar a dudas están siempre presentes en nuestra vida, para idolatrarlos, y las alianzas mundanas que solemos a veces tener y poder realmente experimentar la triste desazón que el creyente tiene cuando se hace alianza con los mundanos, y el alejarse de Dios, como lo hizo Israel también, nosotros lo podemos hacer en este tiempo. Él dice que separados de mí, el Señor podía decir, nada podéis hacer. Es por eso que necesitamos poder vivir vidas que honren y glorifiquen el nombre del Señor. Se pierde la santidad cuando se mezclan con los paganos e incrédulos. De la misma manera nosotros, si nos mezclamos con los paganos, perdemos la santidad. El Señor Jesús nos dice a nosotros, salid del medio de ellos, la gente del mundo que rechaza a Cristo. Apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Lo tenemos allí en 2 Corintios, el apóstol, allí en el capítulo 16, versículo 18. Importante consejo, vemos en el versículo 8, consejo que Josué le da al pueblo, acciones de Dios a favor de su pueblo, también promesas condicionadas, severas advertencias de Josué al pueblo de Israel. Josué les dice al pueblo que él está preparado para pasar por la muerte. Le pide al pueblo, reconoced pues con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Piensen, razonen y recuerden. De la misma manera el Señor nos advierte a que pensemos, a que razonemos y recordemos lo que Él ha hecho por nosotros y las bendiciones que tenemos en seguirle a Él, en obedecer su palabra, en seguir sus mandamientos. Que no ha faltado, dice, una palabra de todas las buenas palabras que Jehová vuestro Dios ha dicho de vosotros, había dicho de vosotros. Todos os han acontecido, no faltó ninguna de ellas, y por experiencia propia podemos verlo así, que Él nunca ha faltado a sus fieles palabras que Él nos ha dejado. En el versículo 15 y 16 les advierte que si ellos dejan de amar y obedecer a Dios en vez de bendiciones, traería sobre ellos maldiciones al caer sobre ellos la ira de Dios. Así también la Iglesia de Cristo ganó para gloria de Dios mediante su sacrificio vicario. Deben ser absolutamente santas para servir, adorar y glorificar a Dios de tanto que tanto nos amó. Dice el Salmo 96, adorad a Dios en la hermosura de su santidad. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Lo tenemos allí el apóstol Pablo diciéndonos estos versículos tan preciosos. Que el Señor, hermanos, nos ayude a poder realmente disfrutar lo que Dios en su gracia puede hacer cada día en nosotros, si le obedecemos, si le seguimos fielmente en todos sus caminos. Que el Señor nos ayude y que estos sencillos pensamientos que
Josué nos imprimió a través del Espíritu Santo dado por Dios a nuestros corazones sean de bendición cada día para poder atesorar toda su palabra en nuestros corazones. Que el Señor les bendiga.